Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos listos para hablar de un tema relacionado con la salud emocional. Yo soy la psicóloga Cali, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Pues vamos a hablar acerca de la resiliencia y tenemos algunos expertos invitados, además de que me ayuda a conducir el día de hoy la psicóloga Montserrat Vázquez Torres, que está por aquí. Saluda, Monse. Muy felices de poder tener, bueno, su expertise en este espacio tan maravilloso. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí todo un honor poder, pues, realizarles algunas preguntas a ustedes, escucharlos y, bueno, también estar acompañándote, Cali, en este maravilloso programa. Muchas gracias. Gracias, Monse. Pues está con nosotros el maestro Jorge Montoya Becías, quien es fundador de la Comunidad Latinoamericana en Resiliencia. Además, es académico de la UNAM, catedrático, es conferencista, tallerista internacional y está aquí con nosotros. Buenas tardes, maestro. Gracias por aceptar la invitación. Un abrazo, Montserrat, Cali. Les mando un abrazo desde la hermosa Ciudad de México. Y estamos listos para hablar de este tema que, pues ahora está muy de moda, pero ya llevamos años trabajando en eso. Y tenemos nuevos avances que vamos a compartir y tareas que vamos a dejar para las personas que amablemente nos acompañan. Qué Gracias por la invitación. interesante. Gracias, maestro. Muchas gracias. Así es, usted es pionero de la resiliencia en México, de hablar del tema y de resistir ante muchas circunstancias, porque obviamente incluso no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero a lo mejor el mismo gremio de psicología no estaba abierto a estas posturas hasta que ya hoy por hoy todo mundo está hablando de resiliencia y aquellos que decían, no, eso no funciona, pues hay muchos estudios longitudinales, transversales, que nos hablan justamente de lo que nos va a hablar. Así que, bueno, quédense con nosotros. Está también la doctora Elisabetta Pagliarulo. Elisabetta, abre tu micrófono, por favor. Está abierto. Sí. Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Eh, Agradezco muchísimo esta posibilidad de estar acompañado con ustedes, a quien respeto y quiero mucho, y al mismo tiempo poder difundir lo que es la resiliencia y todo lo que ella implica. Así que desde Argentina, eh, gracias, los abrazo. Un saludo desde México hasta Argentina. Gracias, Elisabetta. Y bueno, desde Costa Rica, también alguien que admiro mucho y que tiene un gran testimonio de vida, es el doctor Jesús Morganash. Adelante, doctor Morgan. Muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Saludo acá, te saludo a ti, Cali, a Jorge, a Elisabetta, por supuesto Montserrat, desde Costa Rica un gran abrazo y bueno, para compartir acá un poquito de este concepto tan importante y que, como decían ahora, bueno, se ha vuelto una moda, pero bueno, es mucho más que una moda y creo que en tiempos donde la gente todavía lo requiere. No porque hayamos pasado la pandemia, de repente ya la gente dice, ah, mira, todos estamos bien, no hay que lidiar con todas las secuelas que quedaron, para mencionar algo, ¿no? Entonces, muchas gracias por dar este espacio para compartir y sobre todo para tratar de ayudar un poquito, ¿no? Desde Costa Rica, muchas gracias, saludos. Gracias, hasta Costa Rica, un abrazo. Pues, maestro Jorge, ¿qué nos puede ayudar a definir la resiliencia y compartirnos lo que tenga preparado para el día de hoy? Y tal vez, al finalizar, pues sí, también hablarnos de cómo vive la resiliencia en su vida personal. Le escuchamos, maestro. Está cerrado su micrófono, abra su micrófono. Bueno, pues el concepto viene de la metalurgia, ¿no? Es un concepto que se ocupó mucho en las ciencias exactas porque era la flexibilidad que tenían los metales ante una situación de tensión. Esa flexibilidad pues se ha traducido ahora en ambientes sociales y psicológicos como aquella capacidad que tenemos los seres humanos de absorber una presión,
una adversidad y recuperarnos. Hay diferentes maneras de recuperarse de una adversidad. Hay algunos que se recuperan con un daño mínimo, hay otros que se recuperan con un daño máximo y hay otros que se recuperan con un proceso resiliente, y de ahí viene toda esta situación. Aquellas personas que, enfrentando situaciones que pareciera iguales para los demás, sobresalen en términos de adaptación, en términos de afrontamiento y en términos de sentirse bien consigo mismo, porque la resiliencia no solamente es resistir, también es recuperar lo mejor de las adversidades y crecer a partir de ello. Yo tengo una definición de las adversidades que es el arte de vencer las adversidades con los pies en la madre tierra. Esa es la definición que yo ocupo y que hemos trabajado por muchos años, porque las personas que resisten adversidades no andan por el mundo diciendo, soy resiliente, más bien reconocen eso, aprenden de la adversidad y humildemente reconocen que están en un proceso de cambio, de afrontamiento. No es el club del optimista, no somos psicólogos que estamos dando charlas motivacionales, sino que enseñamos a la gente a que reconozca este proceso de crecimiento, que básicamente se va en 4 verbos: resistir, significar, aprender y trascender, que más adelante los voy a compartir con detalle. Pero memorícense, por favor, todos los que nos están viendo, estos 4 verbos: resistir, significar, aprender y trascender. Más adelante los voy a compartir con más detalle. Muchas gracias. Gracias, maestro Jorge. Adelante, doctora Elisabetta Pagliarulo, cuéntanos un poquito sobre la resiliencia y sobre Cirro, ¿verdad, Monse? Por ahí tienes una pregunta para la doctora Elisabetta. Adelante. Muchísimas gracias, Cali. Sí, pues mi pregunta va enfocada justamente hacia si nos puede contar un poquito sobre esta maravillosa fundación Cirro, que creo que es importante, ¿no? Tener la información respecto a la misma y bueno, además, híjole, pues maravilloso el trabajo que realizan, que creo que es fundamental, justamente, pues como lo decía el doctor hace un segundo, ¿no? Tal vez no desde tapar el sol con un dedo y el sol del optimismo, sino más bien justamente encontrar estos espacios de fortalecimiento a través de la adversidad, que me parece increíble su trabajo. Por favor, muchísimas gracias. Bueno, Monse es tu nombre, ¿verdad? Mucho gusto, un placer. Bueno, me alegro que me hayas preguntado por Cirro, porque realmente es una institución en la actualidad, hay que sostenerla y sosteniéndola hacemos bien a los demás. Los pilares de Cirro son especialmente la divulgación de la resiliencia, la investigación, la docencia y la atención en situaciones de duelo, de necesidad de un apoyo, ¿no es cierto?, para salir adelante. Nosotros tenemos varios años de existencia y en la actualidad, a posteriori de la pandemia, nos dedicamos a dar talleres, yo justamente viajo el martes hacia una provincia argentina, Corrientes, para dar un taller y para asistir a un encuentro de artistas plásticos y de escritores, porque creo que la resiliencia, y eso lo sostenemos mucho en Cirro, porque damos talleres de arte para resiliar, tanto plástica como el arte de la palabra, en donde pueden, a través de esos medios, compartir su dolor y compartir sus angustias para que los que lo recibimos podamos, con palabras y con gestos y con entrega, cambiar un poco el rumbo de esa finitud o de esa sensación de vacío. Así que vamos a cumplir 17 años de existencia
y estamos haciendo lo que podemos, lo más que podemos, para que la resiliencia no solamente sea una palabra, un sustantivo que se menciona muy frecuentemente, sino que la vivamos. Qué maravillosa labor, si me permite, qué maravillosa labor. Ya decía también el doctor Jorge, ¿no? Que es como el arte, ¿no? El arte de resistir y el que pueda expresarse a través justamente de, pues, de estos espacios artísticos que conectan también precisamente con ese sentido de vida, que por cierto, ahí tengo una preguntita también sobre esta parte del sentido de la vida. Me parece maravilloso. Qué increíble labor y si me permite felicitarle por ello, ese hacemos lo que podemos, creo que es, no solamente es maravilloso, es imprescindible. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, pues por ahí. Gracias, Elisabetta. El doctor Jesús Morgan, platícanos un poco acerca del sentido de vida, de lo que es la resiliencia para ti. Si quieres compartirnos un poco también de tu testimonio, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, en realidad para mí es un privilegio estar acá compartiendo con ustedes, escucharlos, porque uno se siente, como decimos acá, uno se siente en su charco, ¿no? Vibrando en esa misma frecuencia de gente que simplemente quiere ayudar, ¿no? Y con toda la buena intención. De mi parte, lo que me ha apasionado y lo que he acuñado es esta parte del sentido de vida y su relación con la resiliencia y cómo es una relación bidireccional, ¿no? Si tengo sentido de vida, claro, me ayuda a ser más resiliente, pero la resiliencia me ayuda a persistir y perseverar y en alcanzar mi sentido de vida. Entonces, creo que es una necesidad. Si me preguntan, ahora comentábamos, es una necesidad por la gente con que hablo, por todos vamos a ver, todas las características de personas que actualmente están pasándola mal. Y yo resumo que el sentido de vida y la resiliencia se vuelven una necesidad. Y voy a hablar de la tríada trágica que menciona Víctor Frankl en su libro El hombre en búsqueda de sentido de vida, que creo que hoy sigue vigente y que empuja a mucha gente a consecuencias no deseadas. Número uno, estamos sintiendo dolor no solo físico, en mi caso sí, en mi caso acá donde me ven estoy con varicela, con neuralgia, fibromialgia y con la rodilla operada y con un dolor de tendinitis, pero bueno, acá sonriente a la vida, ¿no? Pero ese dolor físico va más allá y evoluciona hacia lo emocional, heridas de niños, todos sabemos la conexión que tienen esas heridas en la niñez que marcan nuestra etapa como adultos inclusive, y nos generan culpa, que es el segundo elemento de esta triada, y esa culpa, aunque no lo creamos, pues, y aunque no la tengamos presente, pues ocasiona muchos pensamientos negativos, muchos sentimientos negativos de destrucción y muchas cosas. Ustedes que trabajan en esto, ¿verdad? Con esta parte de tratar el suicidio y todo esto, atender lo que realmente mis respetos hacia ustedes que hacen esta labor tan honorable y altruista, ¿verdad? Pues ustedes saben, ¿no? Que esta culpa carcome y hace sufrir mucho. Y el tercer elemento de esta triada trágica, ¿verdad? Que menciona Víctor Frankl ante la ausencia de un sentido de vida, es el vacío existencial. Y eso provoca pues una neurosis y una situación muy compleja en la persona que la hace menos resiliente, ¿verdad? Ese vacío existencial, de repente, te comento un caso acá rápidamente. Una persona con 40 años, con todas sus salud, con cero dolor, pero simplemente las circunstancias no salieron como ella deseaba y tiene ese vacío existencial. A los 40 años, pues contacta para buscar posibilidades de suicidio asistido. Eso da mucho que hablar y en el sentido de que, wow, ¿qué estamos viviendo? Creo que es un tema muy serio, creo que
la gente tal vez de repente lo malinterpreta con una definición de diccionario y no es eso, ¿no? Es mucho más. Entonces, por el momento eso es lo que quería señalar, importar y rescatar la importancia de estar abordando estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morgan. Y bueno, regresamos con el maestro Jorge Montoya. Nos hablaba de algunos verbos. Yo me sabía el de resistir, aprender y trascender, pero cuéntenos un poquito más, maestro, acerca de lo que nos comparte. Bueno, pues fíjate que tuve la fortuna de estudiar una maestría en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y pues probamos un nuevo instrumento. Primero se diseñó un instrumento, así en resumidas cuentas, con base a una técnica que se llama redes semánticas naturales, de Reyes Lagunes. Pues ella propone que los instrumentos de medición no tengan criterios teóricos, sino que se recupere la voz. Por eso se llama redes semánticas naturales, porque naturalmente se recupera la voz de las personas. Entonces, nosotros le preguntábamos a la persona, ¿qué te llega a tu mente cuando escuchas la palabra resistir? Y entonces las personas decían aguantar, enfrentar, aceptar, etc. De eso se saca una red semántica y un núcleo semántico. ¿Cuáles son las palabras que más dicen las personas en los tres verbos? El resultado de ello es que salieron nueve palabras para cada uno de estos reactivos. Pero una vez que se hace el análisis estadístico, a través de un análisis factorial, se encontró que no eran 3 factores los que estaban detrás de la voz natural de las personas cuando se les ponía el estímulo de resistir, aprender y trascender, sino que aparecían 4 factores. Es decir, resistir 1, resistir 2, aprender y trascender. Y entonces, el resistir, no podemos decirle a las personas resistir 1, resistir 2. Entonces se analizó qué elementos tenía el resistir 1 y el 2. Y el resistir 2 van acuñados con la palabra fe, esperanza y perseverancia. Entonces a eso se denominó resistir cognitivo. Y el resistir 1, que se acuñó con las palabras aceptar, aguantar, afrontar, se definió como resistir conductual. Básicamente, cuando tú enfrentas una situación de adversidad, primero resistes corporalmente y después cognitivamente. Entonces, le he dado yo el nombre a ese segundo resistir de significar. Cuando tú resistes físicamente y después ya tus fuerzas no te dan para eso, imagina, por ejemplo, a alguien que está pasando por una situación de cáncer, el cuerpo ya no da más, pero que el cuerpo no resista no significa que tu mente, tu espíritu resistan. Entonces, a eso es a lo que yo le llamo significar, cuando tú llevas el proceso de resistir a un proceso donde le das significado, donde encuentras el por qué estás resistiendo, donde te das cuenta de que este resistir te va a llevar a un segundo nivel, que es aprender de ello. Y entonces por eso viene el tercer verbo, que es aprender. Y luego trascender, que ya lo habíamos visto, ¿no? Pero esta es, digamos que la aportación científica. Estamos por publicarlo en Costa Rica. Bueno, hoy me dijo mi asesor que lo publiquemos en Gran Bretaña, porque ya lo tradujimos al inglés, pero estamos viendo en dónde se va a publicar. Pero esos son los 4 verbos: resistir, significar, aprender y trascender. La ciencia no lo dijo la voz natural de las personas, así que si lo dicen las personas, están en lo correcto. Y este instrumento permite, entre otras cosas, no asignarte un valor así como las demás pruebas donde dice, bueno, si tengo tantos puntos, entonces soy o no resiliente. Aquí no, porque es la misma voz de las personas las que está diciendo en qué nivel de resiliencia vas en este proceso. Solo quiero que piensen, y este ejercicio lo hacemos con Montserrat, porque nos cayó bien el día de hoy. Montserrat, fíjate, tú piensa en una adversidad que estés viviendo ahora mismo. No nos la vas a decir, solamente piénsala. Puede ser personal, familiar o comunitaria. ¿Sí? Ok. ¿Ya la tienes en mente? Ya. ¿Fue personal, familiar o comunitaria? Personal. Personal.
tú misma sabes en qué etapa te encuentras de esa adversidad. ¿Estás resistiendo? ¿Ya lo significaste? ¿Estás aprendiendo o ya lo trascendiste? ¿Qué me dices? Me parece que lo estoy aprendiendo. Exacto, amiga. Excelente, un aplauso. Ya ella va en el tercer verbo de la resiliencia. Y entonces este es un parámetro personal para saber mi nivel de avance frente a cada adversidad, porque la vida es eso, estar enfrentando adversidades. ¿Te gustó el ejercicio, Monte? Es cierto, no, claro, por supuesto, porque creo que nos pone justamente un poquito en esta perspectiva, ¿no? De que siempre, a pesar de lo adverso que pueda ser algo, siempre vamos a poder sacar algo, ¿no? Este aprendizaje, esta trascendencia, que bueno, yo la trascendencia la entendía y no sé si estoy en lo correcto desde ese espacio, doctor, del cómo ustedes lo han estudiado, pero el trascender yo lo entendía como el poder incluso ayudar ya a otros a partir de ese mismo aprendizaje que yo he tenido, ¿no? Así es, Esto que yo aprendí, puedo a lo mejor aportar un poquito a mi comunidad, a mi sociedad, a mis seres queridos tal vez, dentro de ese mismo espacio resiliente. Así es. De hecho, este fin de semana no están para saberlo, como dice Cali, ni nosotros para contarlo, pero vamos al diplomado, la cuarta generación de diplomado de resiliencia en Ciudad Juárez. Y en Ciudad Juárez no son personas cualquiera, son personas que han enfrentado adversidad tremenda. De hecho, muchos tienen familiares que pasaron por desde los muertas de Juárez, así que le ponían, hasta la violencia extrema, ¿no? El doctor Jesús Morgan y la doctora Elizabeth tuvieron la fortuna de venir acá a México para compartir sus conocimientos y los estudiantes tuvieron la fortuna de tenerlos. Entonces, ellos ahora dan cursos y talleres de resiliencia. Eso significa que ahora ya están aportando a partir de una adversidad, ahora ellos están compartiendo. Es como dejar huella, es como saber que si tú un día ya no existes, alguien ya sabe que tú dejaste un legado. De eso se trata un poco la trascendencia. Más adelante, si quieren, compartimos un poco más de los demás verbos, pero yo quería que vieran esto, ¿por qué surgió el cuarto verbo? De la resistencia. ¿Sí? Qué fabuloso, maestro, porque además me parece de mucha importancia, porque además las palabras nos construyen y que las personas puedan identificar en dónde se encuentran, no que llegue un psicólogo que sabe cómo estás, sino que uno mismo haga este ejercicio de introspección, de honestidad consigo mismo para ver en dónde está. También al mismo tiempo les estás regalando una guía y en esta pregunta, la posibilidad de ser honesto contigo mismo y de saber que hay un camino que me va a ayudar para salir, ¿no? Entonces, a mí me parece fabuloso y más conocerte y que lo estamos, sabiendo aquí en el programa. Muchas gracias por Es una compartirlo. exclusiva, ¿eh? Sí, Si me sí, ven mi asesor, me cuelga. definitivamente. Pero Eh afortunadamente la doctora Elizabeth es mi coasesora, es la segunda al mando, así que con su autorización. Bravo, bravo, de esto se va a saber en el mundo y se va a escribir mucho. Muchas gracias, maestro, por Gracias. compartirnos. Adelante, Elisabetta, compártenos un poco más sobre la resiliencia, de cómo la vives, lo que De tengas acuerdo, preparado el día de hoy. de acuerdo. Yo hoy, eh, así a veces uno tiene lecturas y esas lecturas te dejan como un nudo semántico que no te queda claro o que quieres saber más. Y entonces tomé la palabra duelo y en sí el acto de duelar referido a resiliencia, que me pareció muy importante porque uno habla del duelo, pero realmente no explica en qué significa duelar, ¿sí? Que se ha transformado en verbo en cuanto proceso, ¿no? Entonces, yo siempre voy a la etimología de la palabra porque allí está el origen del significado, ¿no? Y entonces, al hablar de duelo y resiliencia, tenemos que hacer una relación, un proceso para llegar, porque la resiliencia tiene mucho que ver con duelo y sin la resiliencia el duelo jamás se podría remediar o por lo menos atenuar. Entonces, cuando uno dice duelo, ¿de dónde viene? Viene de duelum, de una palabra latina, que siempre, que la primera parte
nos remite a due o due o dos. Es decir, que el problema cuando tenemos un duelo, siempre hay dos elementos, dos personas que están involucradas. Y Lum implica guerra, ¿cierto? Pero en realidad, durante muchos años y especialmente siglos, este duelo se llevó a la realidad mediante, por ejemplo, en la Edad Media, y los vikingos fueron los primeros en tomar el duelo como una forma de solucionar problemas. Pero el duelo tiene muchísimo que ver con dolus o dolo, que en latín quiere decir dolor. Bueno, por supuesto, cuando uno está haciendo un duelo, lo primero que siente es dolor, que a veces se traduce o se puede asociar con nostalgia. Y este dolor no es solamente, y siguiendo los verbos que el maestro Montoya nos está explicando, y que me complace muchísimo, porque yo en el 2006, en mi definición de resiliencia, puse que la resiliencia luego del duelo, luego del dolor y del problema vivido, de la pérdida vivida, es un resignificar y cambiar de rumbo para poder llegar otra vez a la proa del barco y reorientarlo. De manera que me hace muy feliz que se haya utilizado esta palabra, que ya tiene 2006 varios años, ¿no? Volviendo con el dolor. El dolor está también asociado a la muerte, y según Freud y Lacan también, no hay nada que cause dolor si antes no se ha amado. Entonces nos referimos a la pérdida de un ser querido a través de la muerte, o de un ser que significaba muchísimo para nosotros. Pero también se puede tener duelos por la pérdida de la salud, por la pérdida de una casa, de trabajo, por la pérdida de mis ilusiones o de mis deseos. Y entonces, cuando yo necesito de la resiliencia, cuando es imprescindible recurrir a la resiliencia para duelar, para hacer del dolor algo distinto, significativamente y desde la emoción especialmente, que por supuesto tiene su trascendencia o su proyección, mejor dicho, en la parte física. Es cuando nosotros, digamos así, vamos a hacer una distinción en necesitar algo, y para eso sufro. Por ejemplo, yo necesito una casa y sufro porque no la tengo. Pero otra cosa es deseo, es el deseo de algo. Y este deseo de algo se define o se sitúa especialmente en eso que nos puede dar un tutor de resiliencia. Porque nosotros le preguntamos, una vez que estamos transitando este proceso, le pido al tutor, por favor, ámame, bríndame algo para que yo pueda transitar esta finitud de ser humano, esta incompletud, no esté completo, y esta certeza de la muerte, por favor, necesito algo. Entonces, ¿a qué se reduce, mejor dicho, a qué nos conduce esta situación de angustia, de vacío, de finitud, sino a la necesidad de manifestarlo? Y es la palabra, la comunicación, cuando comenzamos a hacer el proceso.
como decía Cyrulnik, la palabra, cuando yo tengo la palabra prohibida, tengo la palabra escondida, no puedo resiliar porque no la comparto con otra persona que me ayuda, me sostiene. Y esa es la labor del tutor. Por lo tanto, este duelo no es nada más ni nada menos que esa situación que me pone la vida, que es un antes y un después, y en donde comienza el proceso de resiliencia, de la resiliencia. Por lo tanto, el duelo que puede ser interior o el concreto, visible, ¿no es cierto? Pero que todos me producen un estado de melancolía y especialmente de pérdida, ¿no? Esto de hacer como lo que han hecho durante toda la vida la mitología y las religiones, darle un sentido a ese dolor, darle una significación para poder darnos la fuerza necesaria para resistir, para significar, aprender y trascender. Entonces creo que aquí se relaciona mucho el duelo con lo que yo pierdo, con lo que a mí se me muere, pero más que nada con el problema existencial que Heidegger decía, el Dasein, el estar aquí en el mundo, porque somos morentes, constantemente estamos muriendo. Entonces, esto de resiliar y de tener la resiliencia como recurso, me parece un apoyo, un sostén tan importante. Y de ahí la necesidad de divulgarlo y de practicarlo en la propia vida y en los demás. Qué interesante, Gracias. Elisabetta. Muchísimas gracias por compartirnos, justamente hablarnos del tutor de resiliencia y sobre los duelos, ¿no? Gracias, gracias, Elisabetta. Adelante, Monse. Perdón, Elisabetta, Quería sí, agregar una sola idea, que sí. durante estos duelos, durante el duelo, nosotros para resignificar esta pérdida, tenemos refugios. Por eso es importante pensar en las vitaminas emocionales y en las reservas emocionales para poder recurrir a ellas en el momento que las necesitamos. Nada más, nothing else. Gracias. Gracias, Elisabetta. Adelante, Monse. Gracias. Bueno, pues para la maestra Elisabetta también justamente hablando de este espacio del tutor de resiliencia, ¿no? O el tutor resiliente. Probablemente hay algunas personitas que hoy nos están escuchando y dicen, ¿qué es resiliencia? ¿Con qué se come? Es la primera vez que escuchan del tema, ¿no? En ese sentido, ¿quién puede ser un tutor resiliente para estas personas que recién vienen conociendo el tema, ¿no? ¿Es una pregunta? Así es, sí. Ajá. Bien, yo creo que hay una condición intrínsecamente humana que puede diferenciarnos a las personas que naturalmente somos tutores. Pero no es así solamente la cosa. En realidad, el tutor no es la condición que yo tenga, sino la persona que está en el proceso de resiliar elige, porque no se elige a cualquiera como tutor, sino el que realmente a mí me facilita o me produce la comunicación con la cual yo entiendo sus mensajes y me ayudan a resignificar. No, entonces el tutor no lo elige, el tutor no elige a sus tutoriados, sino al inversa, es el que necesita tener un tutor, allí lo elige y lo adopta. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, me imagino, ¿no? A través de estas vitaminas emocionales que también, bueno, cada uno sabe qué le funciona, ¿no? Claro. En ese sentido, cada uno va a escoger también sus vitaminas y es un camino muy personal, ¿no?
El resiliar es un camino extremadamente personal. Cada uno va a saber qué le funciona. ¿Es así? Es así, es así. Y es bueno que se dé cuenta porque de lo contrario no está avanzando. Esto es un proceso totalmente consciente, desde la razón y desde la emoción. Como tú has dicho antes, yo estoy aprendiendo. Tendrás las razones y las explicaciones por qué estás diciendo estoy aprendiendo. ¿Sí? Si no es consciente, es un pasar, es un transcurrir y se olvida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Quisiera preguntarle, a regresar un poquito al maestro Jorge Montoya, si me lo permiten, preguntarle un poquito, ¿cómo puedo entonces construir la resiliencia? ¿No? Hablábamos hace unos momentos justamente del cómo estos 4 verbos súper importantes para ir pautando en qué parte de la resiliencia estoy como un ejercicio personal. ¿Cómo puedo construirla? A lo mejor también para aquellos que recién vienen conociendo un poco este tema y que se están interesando cada vez más en el resiliar, ¿no? Maestro, adelante, por favor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Montserrat, por tu pregunta, está muy interesante y de hecho eso hemos trabajado por muchos años, cómo construir la resiliencia en las comunidades. Y lo primero que decimos es que la persona tiene que hacer como un inventario de lo mejor que tiene, no necesariamente de lo peor, sino de las fortalezas. Eso es, digamos que, la base de nuestro trabajo. Empezar a ver qué es lo mejor que tiene la persona. Si, por ejemplo, es una nueva adversidad, ¿cómo le has hecho en otras circunstancias parecidas? ¿Cómo le has hecho con tus seres queridos, con tu familia? ¿Cómo le has hecho con tu comunidad? ¿Qué elementos de ahí has logrado rescatar de ello? Por ejemplo, tú recuerdas el sismo del 85, quizá no habías nacido, pero después en el 2017 se presentaron otros fuertes y después en el 2020 y tantos otra vez, pero ya no lo afrontamos igual y eran más fuertes que la vez anterior. Incluso las construcciones eran más fuertes, pero nosotros también lo éramos porque pasamos por una adversidad. Es decir, el ser humano tiene la capacidad de aprender de sus adversidades y a veces hace falta que recuperemos esas mejores cosas que tenemos que se llaman fortalezas. La psicología positiva pues nos dio un catálogo de 24 fortalezas que tiene el ser humano y eso es lo que recuperamos nosotros, lo mejor de cada una de las personas, porque quizá eso es lo que lo está sacando adelante, su fortaleza, pero muy pocas veces se reconoce, incluso en psicología. Tú lo sabes, en psicología la mayor parte de la investigación estuvo centrada en el déficit, en el problema, en la dificultad, ¿no? Actualmente se siguen dando cursos de ansiedad, de depresión, de suicidio, pero no se dan cursos de gratitud, no se dan cursos de justicia, no se dan cursos de amor, de mente abierta, de creatividad, de liderazgo. Esas fortalezas son las que tenemos que empezar a promover. En psicología y en resiliencia se ocupa la palabra promoción en vez de la prevención, mientras que el modelo médico de donde viene la psicología, la mayor parte de la psicología, se basaba en el modelo preventivo, de que para que no tengas ansiedad, pues tienes que hacer esto, para que no tengas tal cosa, debes de procurar esto. Ahora nosotros lo que hacemos es que debes de promover las fortalezas y en la medida que promueves las fortalezas, pues no se van a presentar aquellas adversidades. Te comento un caso muy sencillo que lo narra incluso Martin Seligman en su libro. Dice, los marines en Estados Unidos se capacitaban en estrés postraumático, porque se sabía que cuando ellos fueran a guerra y regresaran, iban a venir con un nivel de estrés postraumático. Entonces, si les capacitaban, se supondría que si había prevención, habría menos estrés postraumático. Pues resultó que el 80% venía con estrés postraumático. Cuando empezaron, gracias al trabajo de Martin Seligman, a capacitarlos en resiliencia, el estrés postraumático se redujo al 50%. Es decir, ¿tú qué quieres? Que hablemos en la escuela de bullying, vamos a generar más bullying. Mejor hablamos de buen trato y vamos a reducir el bullying. ¿Me explico? Claro. Ese es el objetivo de cómo promover la resiliencia.
buscar aquel lado positivo. En vez de hablar de discapacidad, hablamos de pluscapacidad. En vez de decir víctimas, decimos sobreviviente. Es decir, le damos una connotación diferente a las cosas porque las personas merecen eso. Merecen también reconocer que tienen elementos para salir de cualquier adversidad. No es sencillo, es complicado, pero un primer camino es ese, reconocer sus fortalezas. Y es verdad, maestro, qué importante justamente es el poder hablar de las habilidades, de las herramientas, de todo aquello, vaya, que a mí me puede ayudar justamente a resistir, a resignificar o significar una problemática, aprender de ella y bueno, pues a salir bien librada o bien librado, ¿no? A trascenderla precisamente. Qué maravillosa la información que nos comparten, muchísimas gracias. Y bueno, pues quisiera continuar, estamos un poquito ya cerca del cierre del programa, unos minutos, y me gustaría continuar con el doctor Jesús Morgan, si me lo permite. Me gustaría preguntarle sobre el contenido que tiene preparado para nosotros el día de hoy, sobre todo pues para estas personas que nos están escuchando. Adelante, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿no? Rápidamente, pues todo eso que se ha comentado, pues abarca mucho lo que se propone con el sentido de vida y su relación con la resiliencia. En mi caso, pues lo he aplicado mucho a través de mi vida, ¿verdad? Por todas las adversidades que he pasado, sobre todo de salud, pero también otras que pues no alcanzaría el tiempo ya. Sin embargo, les voy a compartir en redes sociales, ahí en el chat, eh, ya que he hablado tanto de esta importancia del sentido de vida, 3 formas y 3 preguntas que cada uno puede hacerse en casa, solo, ojalá, en ese viaje interior que nadie puede hacer por nosotros, para tratar de guiarlos un poquito con la búsqueda del sentido de vida. Entonces ya se los acabo de compartir en el chat, en Facebook. Y la primera, ¿qué actividades o experiencias te hacen sentir plenamente vivo y conectado con tu ser interior? Porque normalmente ponemos nuestro sentido de vida en el dinero o en un trabajo o en una casa, y cuando logramos eso, de repente decimos, ya lo logré, ¿y ahora qué? ¿Qué más me da la vida, no? La segunda, ¿qué impacto positivo te gustaría tener en el mundo o en la vida de los demás? Que ahí vamos con la parte de la trascendencia que se ha hablado acá, y que felicito al profesor Montoya realmente por ese trabajo tan maravilloso. Tuve la oportunidad de leer su artículo que está próximo a publicarse. Y lo último, lo que hablaba también el profesor Montoya, ¿cuáles son tus fortalezas y cómo puedes utilizarlas para el beneficio de ti mismo y de los demás? Esto para no decir, bueno, mi sentido de vida es ir a la luna, ¿verdad? Tal vez, o no, si de repente no es tu fortaleza, pues zapatero a tus zapatos, ¿no? En el sentido de habilidades, hacer un match ahí con los retos, y entonces fuimos en la vida para de una mejor manera aplicar esa resiliencia. Eso es lo que quería compartir rápidamente. Muchas gracias. Al contrario, doctor. Gracias, doctor Morgan, muchas gracias. Pues quisiera preguntarle a cada uno su conclusión, lo que quisiera agregar acerca de la resiliencia, que para muchos se están enterando de qué es la resiliencia, pero otros lo escuchan ya en todos lados, ¿no? Pero no todos están empapados de lo que ustedes nos están compartiendo, así que queremos escucharlos nuevamente, doctora Elisabetta, después del maestro Jorge Montoya y después nuevamente el doctor Morgan. Adelante, Elisabetta. Bueno, como conclusión yo diría que la resiliencia, vuelvo a repetir, no es una banalidad ni es una moda de ninguna manera. Y el maestro Montoya nos ha, de la comunidad y mucha gente en otros institutos, nosotros mismos en CIRO, con menor profundidad o quizás menores posibilidades, hay que seguir estudiando,
hay que seguir investigando de qué manera podemos, por ejemplo, relacionar la resiliencia con la familia. Algún día te ofrezco, estuve haciendo un curso sobre familia, ¿no? Construcción de familia, pero no estamos hablando de familia tradicional, sino de personas que colaboran para la crianza de un hijo o de varios hijos. Y entonces, allí yo creo que está el núcleo, allí está el origen de la resiliencia en los seres humanos, en la familia o en la relación con el padre, la madre o con los adultos que lo rodean. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, la continuación de las investigaciones y además buscar nichos donde son imprescindibles comenzar desde muy temprano con la enseñanza de la resiliencia. Gracias. Muchas gracias, Elisabetta. Y repito las preguntas que nos deja en el chat el doctor Jesús Morgan. ¿Qué actividades o experiencias te hacen sentir plenamente vivo o viva, conectado con tu ser interior? ¿Qué impacto positivo te gustaría tener en el mundo o en la vida de los demás? ¿Y cuáles son tus fortalezas y cómo puedes utilizarlas para el beneficio de ti mismo y de los demás? Qué fabulosas preguntas nos estás regalando, doctor Morgan. Muchas gracias. Adelante, maestro Montoya. Bueno, pues a mí me gustaría agradecerte nuevamente la invitación. Te quiero mucho, Cali. Doctor Jesús Morgan, un gusto verle. No sabe, pero él está pasando por una adversidad tremenda ahorita, pero siempre con un gesto amable y sonriente. Te agradezco que estés aquí. Doctora Elisabetta, ya nos veremos pronto. Acuérdense, cuando venga a México, a la playa nos vamos. Montserrat, un gusto que estés aquí con nosotros dentro de esta charla, en nuestro charco, diría el doctor Jesús Morgan. Y yo quiero cerrar con esta idea. Fíjense, la mayoría de las personas piensa que la resiliencia es algo extraño o lejano o fuera de sí, pero no, la resiliencia es cada día. De hecho, abrimos el día con un verbo muy resiliente: levantarse. Levantarse. Porque todos los días tenemos esa oportunidad de, independientemente de lo que estemos enfrentando, todos los días es levantarse. Y quiero cerrar con un cuento, dura un minuto. Era una maestra que un día, pues, le llegó un alumno, era sexto de primaria, y que era muy hiperactivo, muy movido y todo, pero en realidad no le caía bien a la maestra. Así que lo tachaba de latoso de la clase. Y un día dijo, voy a ver su expediente, a ver, a lo mejor soy yo la que está malinterpretando este comportamiento. Y entonces revisó y decía, primero de primaria, puro 10, excelente joven. Segundo año, la maestra decía, excelente, es un gusto tenerlo en la clase. El tercer año tenía, está un poco triste, no sé qué le pasa. El cuarto año decía, murió alguien de su familia y no se ha recuperado. El quinto, está siendo muy latoso, y a ella le llegó en el sexto. Entonces quedó con esa sensación. El día de la maestra todos entregaron sus regalos, y él, su regalo era una caja, la abrió y era un perfume que estaba, ya le quedaba poquito perfume, y era un collar que tenía dos prendas, dos perlas rotas. Y entonces todos los niños se burlaron, pero la maestra, como maestra que es, se lo puso y se puso el perfume. Entonces se acercó el niño y le dijo, maestra, el día de hoy huele maravilloso. Y entonces la maestra no se quedó con eso, y se quedó pensando, ¿qué será de mi alumno? Pues sucede que el alumno le entrega su constancia de la primaria. Cuando llega a la secundaria, pero solo se la mandaba preparatoria, licenciatura, maestría. Y de pronto le llega un mensaje que dice, maestra, la invito a mi boda porque no tengo a mi madre que murió y quiero que usted venga. ¿Y sabes con qué perfume fue la maestra? ¿Con el de la mamá?
Exactamente, porque Claro, es la resiliencia también, reconocer que detrás de la adversidad hay cosas maravillosas que a veces no vemos. totalmente, Gracias, Kelly. totalmente. Qué bonito, abrazos, maestro, muchísimas gracias. Doctor Jesús Morgan, adelante, tu conclusión. Importantísimo el tema, importantísimo todo lo que nos comparten, importantísimo la investigación del profesor Montoya. Espero que todos tengan la oportunidad de leerla y que nos avise cuando esté publicada. Importantísimo también todas las intervenciones de Elisabetta, que para mí es una enciclopedia caminando, ¿no? Y de mi parte, pues se me había olvidado. Doy mi testimonio rápidamente, en menos de un minuto, porque siempre lo hago en todas las actividades que realizo. Entonces yo lo he puesto en forma de números. He tenido 16 cirugías ya me gané el set de cubiertos, ¿sí? Tenía 15 y este año fue la 16, así que tengo 16 cirugías, ya gané el set de cubiertos. He tenido 15 neumonías, he tenido 3 veces COVID. Bueno, como pueden ver, tengo un montón de cicatrices en esta guerra que llamamos la lucha por vivir y no por sobrevivir. Entonces, a eso los invito. Busquen su sentido de vida, usen la resiliencia, que la resiliencia sea un estilo de vida, respiren resiliencia, transmitan resiliencia y hablen de resiliencia. Porque esto no es simplemente una habilidad o un concepto, o no es una habilidad de vida que tenemos que interiorizar, que tenemos que compartir. Yo tengo una hija de 6 años y todos los días la invito a ser resiliente, y eso pues obviamente creo que ha calado en ella, y como decía el profesor Montoya, nuestra misión, dejar una huella, primero en los más cercanos, ¿verdad? Nuestros familiares, pero evidentemente en todos. Y gracias por este espacio porque nos permite también dejar huella en muchas personas que no tenemos la oportunidad de conocer, pero que a través de estos canales podemos llegar. Gracias a ustedes. Muy amables por la invitación. Y en buena vida, desde Costa Rica. Muchísimas gracias, Jesús Morgan. Gracias por compartirnos tu testimonio. Siempre es importante porque muchos estamos viviendo adversidades y conocer tu testimonio, ver tu sentido del humor, que siempre estás echado para adelante, pues es un ejemplo de vida y también contagias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Jesús Morgan. Y ahora sí, Elisabetta. Para concluir, ¿nos quieres decir algo más? Bien, yo agradezco la invitación, siempre que yo te contesté que puedo y quiero participar, porque no quiero desaprovechar ninguna oportunidad, egoístamente les digo, para compartir el afecto con todos ustedes. Eso me llena de amor. Y también para todos los que están escuchando, que sea una semillita realmente muy fructífera y que piensen, como dice el doctor Morgan, en su vida interior, en su esencia, y nada de lo que tenga que ver con resiliencia no pasa, deja de pasar por la conciencia. Es decir, ser resiliente es tomar conciencia de nuestra vida. Gracias por todo. Qué bonito, gracias por todo, Elisabetta, te queremos. Un abrazo hasta Argentina y esperamos tenerte acá en algún otro programa. Muchísimas gracias. Y pues adelante, Monse, ¿algo que quieras decir para concluir antes de cerrar el programa? Pues agradecerles, creo que tal vez expresarles las suficientes gracias no vamos a poder en un espacio tan chiquito, porque qué importante, y no me voy a cansar tampoco de decirlo, ¿no? Qué importante es este tema de poder reconocer nuestras vitaminas emocionales. Vaya, hasta por ahí decíamos, ¿no? Los tutores resilientes, no sé si se les pueda decir como personas vitamina. Por ahí teníamos una preguntita que hacíamos en algunos talleres que era: ¿quién es tu 911? No sé si recuerdas, Cali, pero esta pregunta maravillosa, ¿no? Que es un poquito referente a esas personitas vitamina
Y bueno, creo que en este pequeño espacio de 1 hora que ustedes nos brindaron sus maravillosos conocimientos, fueron vitamina para todos nosotros. Entonces, bueno, no tengo más que este agradecimiento porque me parece que su conocimiento va a llegar a muchas personas, a muchos corazones, a muchos espacios donde sí se puede trabajar la resiliencia y donde sí se puede encontrar un sentido de vida. Qué esperanzador es tener personas como ustedes que día con día nos dan esperanzas, información hacia la esperanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Monse. Y qué bueno que Gracias. comentas lo del 911. Si estás viviendo una adversidad, acércate a las personas que te aman, acércate a las personas que están dispuestas a ayudar para que tú estés mejor, para que tú resistas, para que resignifiques, para que de alguna manera puedas aprender y trascender lo que estás viviendo. Estamos contigo en el 800-911-3232, las 24 horas del día, si quieres hablar con un psicólogo, unos minutitos solamente para compartir un poco lo que estás viviendo. Estamos para apoyarte todos los días, 24 horas. Y bueno, pues con eso concluimos. Le agradecemos a Oliver, que estuvo en los controles. Muchas gracias, Oliver, por tu apoyo. No te ves aquí en la cámara, pero ahí estás y gracias a ti también estamos. Gracias, gracias y nos vemos para la siguiente. Un abrazo. Bye, bye. Bye, bye. Besitos.